hablemos algo sobre la gravedad de los mundos. Incuestionablemente, todo planeta y todo sol tiene su punto matemático de estabilidad. Quiero referirme en forma enfática al centro gravitacional, al núcleo de cada mundo, de cada estrella. En lo que hace a nuestro planeta Tierra, es obvio que no es una excepción. Su centro de estabilidad se encuentra en el corazón de la Tierra, en el centro mismo de este organismo planetario. Mirada la ley de la gravedad desde diversos ángulos, descubrimos su aspecto exotérico o público y también su esotérico o secreto. Cualquier planeta del espacio, cualquier sol, necesita forzosamente de un centro de estabilidad. Y pues, el núcleo de nuestro planeta Tierra es aquel punto matemático donde vienen a confluir muchas fuerzas cósmicas universales. Si nuestro planeta y los planetas, si nuestro Sol y los soles no tuvieran un centro de estabilidad, obviamente tampoco podría existir la gravitación universal. Entonces, la existencia del cosmos resultaría imposible. Si nuestra Tierra y las demás tierras del espacio, y nuestro Sol y todos los soles del infinito, no tuvieran ese centro de estabilidad, no poseyeran tal núcleo gravitacional, es incuestionable que el mal crecería en forma exorbitante ad infinitum. No podría ponerle dique a la perversidad. Sería esta tan ilimitada como el infinito mismo. Mas gracias al centro gravitacional, gracias, dijéramos, al centro de estabilidad planetaria, existe el límite para el mal. De esto deben ustedes inferir con claridad meridiana que existe la ley de la caída universal. Todos los cuerpos, desde el punto de vista exotérico, caen hacia el centro de la Tierra de acuerdo con la fuerza de la gravedad. Eso lo sabe cualquier físico, ¿verdad? Pero lo que no saben los físicos es que todos los egos, todos los yoes, toda esta humanidad involuciona, se precipita hacia el centro de gravedad de la Tierra, de acuerdo con la misma fuerza. Eso es lo que ignora. Si no fuera por ese centro de estabilidad, nuestro universo no podría tener verdadero equilibrio cósmico. Ya saben ustedes que se nos asignan siempre 108 existencias. Es claro que si durante esos 108 vidas no nos autorregalizamos,
Entonces nos precipitamos hacia el centro de gravedad de la Tierra. De acuerdo con esa gran ley que se llama de la caída. Descendemos involucionando hasta hacia el centro de estabilidad. Nos precipitamos dentro del interior de la Tierra hasta llegar al núcleo gravitacional. Es en tal núcleo donde se viene a restablecer, dijéramos, la prístina pureza de la esencia. Es en tal núcleo donde viene a establecerse dentro de nosotros el equilibrio auténtico. Es en tal centro de estabilidad donde pasamos por la muerte fecunda, donde nos reducimos a polvareda cósmica, donde exhalamos el postrer aliento. Así pues, en ese núcleo se balancean las fuerzas evolutivas e involutivas. De acuerdo con la ley de la caída, nos precipitamos involucionando hasta llegar a ese centro de estabilidad, a ese núcleo terrestre. Y luego, después de la muerte segunda, la esencia pues, ingresa en una nueva evolución, asciende, sale a la superficie, a la luz del sol, para recomenzar la jornada, para reiniciar una nueva marcha evolutiva que ha de comenzar rigurosamente desde la dura piedra. Empero, el sitio donde confluyen esas fuerzas de involución y evolución, el centro de estabilidad, el punto matemático, está precisamente ahí, en el corazón de la Tierra. Dícese que es de una extrema densidad. Y así es. De manera que esa ley gravitacional de los mundos tiene por basamento el centro de estabilidad. Basados precisamente en esa ciencia de la gravitación universal, muchos navegantes del espacio pudieron propulsar sus naves. Inconscientemente, estos terroristas que lanzan cohetes a la luna están usando la ley, la fuerza esa del centro de estabilidad de los puntos. La luna atrae a tales cohetes, lo propulsa, y ellos giran alrededor de ese satélite. De regreso, pues tales cohetes son atraídos después por la fuerza de gravedad de la Tierra, llegando a grandes velocidades. Y por último descienden, atraídos por tal fuerza, sobre la epidermis de este planeta. Obviamente, los navegantes del espacio estudiaron a fondo la ley de la caída. Ellos también saben utilizar esa fuerza maravillosa de atracción de los mundos. Cuando quieren descender en cualquier planeta, irradia sus naves, dijéramos, una sustancia cósmica especial que les permite claramente aislarse de la atmósfera donde están bajando, desgravitar a su nave para descender suavemente sobre el planeta que están visitando. Si no irradiaran esa sustancia, sería imposible eliminar tal atmósfera y aislarse, aunque fuese por un momento, de la fuerza de atracción. Entonces, caerían sobre la Tierra a fulminar, morirían. Pero ellos desgravitan sus naves
mediante una fuerza eléctrica que es sutil. Y esto les permite bajar suave, descender. Grandes maestros trabajaron y siguen trabajando en esas naves cósmicas. Naves que viajan a través del espacio. Muchas de ellas, como les he dicho, la mayoría utilizan la fuerza gravitacional de los mundos. Desde el punto de vista esotérico resulta extraordinario que tengamos que comportarnos exactamente de acuerdo con la ley de la caída. Obviamente, si nosotros no nos libertamos de esta trágica rueda del samsara, tendremos que caer hasta el núcleo exacto del planeta Tierra, hasta su centro de estabilidad, involucionando, lamentablemente. Allí nos volveremos pobres, eso es obvio. Entender esto es importante, pero para entenderlo se necesita autoexplorarnos a sí mismos. Porque nuestra tierra es una verdadera torre de Babel, donde ya nadie entiende a nadie. Debemos saber que existen en nosotros dos formas de celebración. La una la podríamos denominar celebración por el razonamiento, por las ideas, etc. La otra, bien podemos denominar la celebración por la forma. Al celebrar por el razonamiento, subconscientemente estamos celebrando también en forma simultánea con la forma. En nuestros términos, cada cual está interpretando a su manera, dándole la figuración que quiere. Cada cual, dijéramos, figura la doctrina de acuerdo con sus costumbres y idiosincrasias psicológicas. Mucho de lo que nosotros estamos escribiendo en nuestros libros, por ejemplo, podría tener un contenido, dijéramos, íntimo, muy diferente en otros países, europeos o africanos. Porque ahí hay otras razas, con otras costumbres, otras creencias, otros ambientes. Y aunque la doctrina pueda ser expuesta con claridad, el contenido de ella viene a resultar un poco diferente entre gente de otras razas. Creo que ustedes ya van entendiendo pues lo que es el continente y lo que es el contenido, lo que es la celebración por el razonamiento y lo que es la celebración por la forma. Podemos celebrar razonando inteligentemente y también podemos simultáneamente darle la figuración que queramos a la doctrina y cada cual se la da a su modo, particularmente de acuerdo con su propia idiosincrasia de tipo psicológico. Hay que tener en cuenta estos factores para podernos poner de acuerdo. Quiero invitarlos a todos a, dijéramos, a celebrar en una forma correcta por el análisis y en forma, dijéramos, igual, guardando rigurosas concomitancias con la forma, para darle, dijéramos, para poder captar realmente a fondo el contenido íntimo de lo que estamos diciendo. Es decir, que podamos ponernos de acuerdo, porque saber hablar es una cosa, pero saber escuchar es más difícil que saber hablar. Yo puedo estar hablando, pero lo que no puedo estar seguro es de que ustedes estén sabiendo escuchar. Y es necesario que ustedes sepan escuchar, que puedan cerebrar inteligentemente los conceptos que estoy emitiendo, pero que también puedan figurarlos tal como son con exactitud.
que la figuración resulta un poco diferente en cada uno de los que está escuchando. Cada cual puede figurarse lo que estoy diciendo a su modo, de acuerdo con su idiosincrasia, de acuerdo con su herencia, sus ideas, linajes, etc. Es claro, mis caros hermanos, que toda ley de la naturaleza tiene dobles aspectos. Por eso dicen los antiguos que todo lo que se hace en la vida es como una vara de dos puntas. Todo se manifiesta de acuerdo con la dualidad. Nunca podemos hacer bien ni hacer mal, desgraciadamente, porque esa es la ley de la dualidad. Si ganamos amigos, crecerán nuestros enemigos. Eso es obvio. Nosotros estamos enseñando la doctrina de la autorrealización íntima, pero la gente, la mayoría a las que pertenecen, por ejemplo, al romanismo, a otras sectas, pues se sienten afectados. Y si nuestro movimiento toma gran fuerza, nos calificarán de perversos. Perderán ellos gente, y eso no nos lo perdonará. Podrán algunas sectas quedarse sin gente. Lamentable, pero ni modo. Toda vara, dijéramos, tiene dos puntas. Eso es obvio. Si llegaran, dijéramos, a vivir el verdadero estado de hombre, auténtico, resulta ciertamente un poco difícil, mas no imposible. Aquí vamos colgando, alumbrándonos el azul del Padre, el amarillo del Hijo, el rojo del Espíritu Santo. Sin embargo, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros hicimos, dijéramos, tres desdoblamientos del omnimisericordioso y omnipresente. Soy absoluto. Cuanto más cerca estemos al omnimisericordioso, sol absoluto, más fácilmente podremos lograr la autorrealización íntima. Porque son las emanaciones del sol absoluto, mis caros hermanos, las que vienen precisamente a vivificar la semilla que llevamos en nuestras glándulas sexuales, a fin de que pueda brotar de él cada uno de nuestros cuerpos internos, el astral, el mental, el causal. Desafortunadamente la mayoría, los millones, los que se han hundido en los mundos tenebrosos, se han alejado demasiado del sol absoluto, y ya las emanaciones no les llegan, es demasiado sin fuerza ya para vivificar sus cuerpos existenciales superiores, o mejor dicho, la semilla que ha de originar los cuerpos existenciales vivenciales. ¿Por qué se han alejado las gentes del sol absoluto? Sencillamente porque se han desviado por el camino del mal, por el camino de la magia negra. Así es como uno se aleja del resplandeciente sol absoluto. Esto es algo que todos ustedes deben comprender. Amar cada vez más al resplandeciente sol absoluto. Adorar, rendirle. Cuanto más cerca estemos del brillante sol, tanto mejor para nosotros. Su emanación nos beneficiará. Y al fin será la semilla vivificada para que broten los cuerpos internos. Bueno saber, como les decía anoche, que en otros tiempos la doctrina se dividía en dos secciones: la meramente teórica
totalmente apartada de los conocimientos esotéricos, mágicos relacionados con la novena esfera. Y la novena esfera adopta tantas. Por ejemplo, en el Egipto secreto de los faraones. Yo estuve y recuerdo perfectamente, cada hermano, cuánto sufre. Allí, dijéramos, recapitulé los instantes, repasé los grados menores, y cuando ya estuve preparado, de labio a oído, me entregó el gurú el secreto indecible del gran arcano. De manera que esto no se divulgaba públicamente. A mí mismo me consta que algunos que violaron ese secreto fueron llevados a un patio empedrado ante un mundo lleno de extraños fenómenos. Decapitaron, su corazón se lo arrancaron, sus cuerpos fueron cremados y las cenizas arrojadas a los 4 pies. Cuán delicado era esto. El secreto era inviolado. Tanto el aspecto teórico como este aspecto tándrico. Son, digamos, dos partes del mismo océano omnipresente, omnipenetrante. Hoy hay que darlas ambas juntas, en forma íntegra, para iniciar la nueva era de la cual. Son 108 existencias, y árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. No es nada agradable, mis caros hermanos, ingresar en los mundos. La primera zona, bajo la epidemia de la tierra, muy semejante, pues, a la vida aquí, sobre la superficie. En esa primera zona vemos gente vestidas de aquí, comerciantes, mercados, cabaret, café, las gentes vestidas en una forma igual. En la segunda zona del cielo ya se ven magos negros con túnicas rojas, negras, magas negras vestidas, sus vestiduras con dragones atravesados, sus turbantes rojos, templos de magia negra, etc. Príncipes de las tinieblas, magos, es decir, grandes señores como Baal, todos ellos. La tercera zona, que es la maldad, se ven cosas horribles. Por ahí en la cuarta o quinta zona ya ve uno a los seres humanos convertidos en bestias, caballos con cuernos como el unicornio, en perros gigantescos con cuernos, figuras animalescas de toda índole han entrado en, digamos, en el estado de involución animal. Pues, de aquí, zona en adelante, comienza uno a ver ya a los que fueron humanos, o por lo menos humanoides, convertidos en algo semejante a las plantas. Parecen sombras que atraviesan los muros de esas mansiones de la logia negra, sombras que se deslizan como ramas. Se está recapitulando el proceso vegetal. Luego ya, en el núcleo vivo de la Tierra, en todo el centro del planeta Tierra, pueden percibir a los perdidos convertidos en piedra. Una vez permanecido en el interior de nuestro organismo planetario,
investigando durante horas enteras, moviéndome en astral por ese núcleo vivo del planeta Tierra. Aquello fue espantoso, una atmósfera pesada, gris. Algunas brujas de la guerra pasaron cerca de mí, entraron a una horrible cocina para preparar sus postres, todavía en esas regiones preocupadas por hacer el mal. Se me ocurrió entrar en un cuartito de mala muerte que por allí hay, y vi sobre un lecho desplacé a una prostituta que se desintegraba lentamente, poco a poco. Fornicaba, habitaba con cuanta larva pasara por esos lugares. Y se iba derritiendo, hagan de cuenta ustedes, como una veladora, lentamente, perdiendo de él manos, brazos y pies, poco a poco. De pronto vi así una piedra con una especie como de cabeza que se movía. Algo vi que aquella cabeza pues se limitó a repetir que yo dije otra cosa y repitió la cabeza. Y todo aquello que dijera tal cabeza lo repetía. Era alguien que había sido un terrible mago negro y ahora ya estaba fosilizado en procesos de desintegración. Duré horas enteras en aquellas regiones investigando. Se van volviendo polvos, perdidos, y sufren horrorosamente, porque el tiempo es exageradamente largo. Allí los minutos parecen siglos, el tiempo es roca, insoportable. Muy insistí en la muerte, y ella se mueve, y todos de allí mueren, porque así al fin salen a la luz del sol. Pero los que no mueren todavía, los que tienen que aguardar, suplican por la muerte y la ruega. Ahí está su dolor. Sin embargo, al fin mueren también. Todos, absolutamente todos los perdidos los vemos en un proceso de descenso, de tipo involutivo, de, dijéramos, región en región, a través de los 9 círculos, hasta llegar por último a, dijéramos, a la ciudad de Vite, como se le dice simbólicamente en la Divina Comedia. Es decir, hasta el núcleo mismo de la Tierra, hasta sus centros de estabilidad. Van descendiendo de acuerdo con la ley de la gravedad de los mundos, de acuerdo con la ley de la caída. Si uno observa cuidadosamente ese centro de estabilidad, ve cómo confluyen allí todas las fuerzas cósmicas. Porque dentro de ese mismo núcleo, en cierta zona tónica superior, encuentra ya uno a los devas, que el guaguá. Cuando alguien ha pasado por la muerte, se siente. Cuando la esencia se ha libertado, cuando el vacío ha vuelto polvo, entonces tal esencia es examinada por los devas. Y si Dios le dan el paso, tal esencia sale por ciertas puertas atómicas, hasta la luz del sol, queda sorprendida. Es decir, allí se conjugan en ese centro de estabilidad las fuerzas de tipo involutivo, y allí se logra, dijéramos, la muerte segunda, que nos da el acceso hacia una nueva evolución. Allí se consigue la pristina pureza. Es el bien máximo del deseo. Precisamente allí, en ese punto máximo, se reinicia la vida. Vean ustedes, pues, lo importante que es la ley de la gravedad. No solamente incluye la gravitación de los soles,
sol alrededor de su centro, y algo más. Proceso de involución y evolución de la vida. Desde un punto de vista puramente mecánico, vemos a la ley de la caída en acción en todo el cosmos. Los mundos quieren caer en los soles, y los soles quieren caer en otros soles. Y esa fuerza de la caída mutua giran todos alrededor de su centro de gravitación. Por mucho que nosotros defendamos, no podremos defender más allá del centro de estabilidad planetaria en que vivimos. Si no existiera tal, no existiría la ley de la caída. Entonces el mal, el ego, el yo, el mismo, se fortificaría infinitamente. Y la esencia quedaría enfrascada entre el ego, entre el yo, por toda esta, sin posibilidad alguna de liberarse. Porque querer ponerle leyes evolutivas al ego, acomodar al ego a las leyes de la evolución, hacer que tal ego siga su forma de perfección y de llegar a la divinidad, es totalmente absurdo. Viola, de hecho, el arcano siguiente la cábala, y viola también la ley de la caída y la gravedad de los mundos. Que valdría eso a querer crear un universo sin la ley de la gravedad, o a pensar que podría existir un cosmos sin gravitación. Cosa absurda, ¿verdad? Es hora de mirar estas facetas en forma clara. Yo les he explicado a ustedes esto desde un punto de vista doctrinario, filosófico y místico. Hoy yo los estoy mostrando desde el punto de vista de la ley de la caída, desde el punto de vista gravitacional, para que de esta forma lo entiendan mejor. Yo me explico cómo hombres como Papus, Blavatsky, Franz Hartmann y Parley pudieron haber quedado tan embotellados en el dogma de la evolución. ¿Cómo cerraron los ojos ante la ley de la caída? ¿Cómo fue posible que no hubieran comprendido la gravedad de los mundos, la gravitación universal? ¿Cómo fue posible que Mr. Darwin se los echara a la bolsa? Es increíble, pero es cierto. Ha llegado pues la hora del pan de entender a fondo todo esto. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de la autorrealización. Porque de lo contrario, poco a poco, ya nos dejen libres. Esperen, hasta llegar al núcleo planetario, el centro de gravedad de nuestro planeta, su centro de estabilidad. Negar esto es negar la ley de la gravitación universal, echar abajo al Newton, formar una utopía dogmática. Esa es la evolución incesante hasta llegar al infinito, cosa absurda. Los invito pues a la reflexión. 108 existencias son pocos, y muchos ya han llegado a la 108. Otros están perdidos. Es necesario entender esto, orientarnos verdaderamente hacia el sol absoluto, el omnisericordioso, hacia el omnipresente, hacia el omnipotente. Porque solo él, con sus emanaciones, podrá verdaderamente
intentar vivificar esa simiente en la cual deben hacer los cuerpos instintivos superiores de esta. Él se desdobla en el Padre. El Padre se desdobla en el Hijo. El Hijo se desdobla en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a su vez se desdobla en la Divina Madre Funda, Niña. Entonces cada 3 veces aguarda en Muladhara la hora de ser despertar. No podrá despertar sino mediante la fuerza del tercer mundo, la fuerza sexual. Hay que entenderlo. Si no entendemos eso, tampoco podremos entender el sacramento del bautismo. Recuerden ustedes que a Rama lo bautizaron en el campo. Pero antes de ser bautizado por el Gurú, recibió primero las explicaciones sobre la ciencia de la potencia y de la ultrapotencia. Es decir, se le enseñó el Chaja Maitreya, se le enseñó a manejar el hidrógeno sexual, se le enseñó las escalas de los hidrógenos. Solo después de haber recibido esa información, se comprometió a trabajar en la forja de los discípulos, a transmutar el agua en vino. Por eso, fue de tal compromiso que le bautizó. El bautismo fue Tello que dicho su juramento. Entró en el Ganges y allí juntó sus manos. Y el Gurú le echó el agua. Fue bautizado lo mismo que Jesús en el Jordán. Que el bautismo, mis caros hermanos, simboliza la transmutación de las aguas de vida en el vino del Espíritu, en el vino de luz del Altísimo. Dijéramos un compromiso que uno hace con la divinidad mediante el sacramento. Se comprometió rigurosamente a trabajar en la novena para lograr la autorrealización. Ese es el bautismo, bien entendido. Hoy se ha perdido, digamos, el sentido del bautismo. Desgraciadamente, Jesús lo acusaban los gnósticos bautistas de haber, dijéramos, deformado el bautismo de Juan. Hasta la acusación era falsa. Porque Jesús nunca deformó el bautismo. Tampoco fue tu aprendida de Juan. Y lo trajo de la India. Como les dije, Rama fue bautizado. Todo iniciado antiguo fue bautizado. Jesús lo enseñó. Instruía a sus discípulos enseñándoles los misterios del cielo. Y luego les bautizaba. Vean ustedes cómo se ha perdido el sentido del bautismo. Hoy ya no saben las gentes qué cosa es el bautismo, ni qué significa. El estudio de las religiones comparadas suele ser muy interesante. Resulta que el bautismo de Juan y el de Rama fueran semejantes. Jesús en sí mismo era un budista. Muchas de las enseñanzas dadas por el Nazareno tienen sabor budista. Uno estudia cuidadosamente el catecismo del Buda y luego lee el Evangelio del Cristo. Pueden notar perfectamente que Jesús en el fondo era todo un budista. Y así lo llamaban. Neu le decía, quiere decir Mercurio, Buda. Solo que como lo odiaban a él, dijéramos los fariseos, decían, es el farisoleo, que venía a destruir nuestra religión ortodoxa. Es decir, se levantaron las acusaciones más espantosas. Pero todo el Evangelio de Jesús es completamente optimista y cabalista. Tiene también en sus parábolas, dijéramos, el sabor de los caldeos y de los fenicios y persas. Y en sus matemáticas, en sus profecías, existe, dijéramos, la sabiduría pitagórica, que él
en la novena esfera, en la tierra sagrada. Y pues, hermanos, es necesario reflexionar un poco, evitarnos la caída. No les deseo a ustedes el deseo hasta el centro de estabilidad del planeta Tierra. No se lo olviden, porque esas regiones del interior del mundo que sufren demasiado. No es pues eso nada especial. Bien, ahora me limitaré, después de esta plática, a escuchar preguntas y responder. Además, viendo el centro de todos los soles, de todos los planetas, de todo el mundo, el centro de estabilidad y el centro de gravedad, sin el cual la armonía cósmica no existiría como un sistema. Quiero decir que la caída de todos los no autorrealizados, habitantes, digamos, no solamente de la Tierra, me imagino yo, sino de diferentes planetas inclusive, algunos diferentes planetas Tierra, ese punto de estabilidad, que caigan esos entonces ahí para integrar los yoes a base de sufrimiento, es un equilibrio. Y yo pregunto, ¿es lo que da equilibrio al universo? Es decir, ¿por qué ese punto de estabilidad dentro de la verdad en el cual no existiría la armonía cósmica? ¿Y qué relación tiene con los humanoides concentrados? Exactamente, igual. Da el equilibrio a los humanoides. Allí se establece el completo equilibrio, dijéramos, entre las fuerzas de la involución y de la evolución. El equilibrio del bien y del mal. El equilibrio del descenso y de la tierra. Así como el núcleo es el que da equilibrio, digamos, a todo el cosmos, porque alrededor del núcleo, digamos, de nuestro planeta Tierra, gira la luna. Y gira también la otra luna, la luna negra, donde está más allá de la luna blanca. Así también alrededor, por ejemplo, del centro gravitacional, el centro de estabilidad del Sol, giran los planetas del sistema solar. Se mantiene el equilibrio del cosmos. En la misma forma, internamente se mantiene el equilibrio de la psique con el equilibrio. Porque si no fuera por eso no existiría equilibrio. El ego continuaría existiendo. Se robustecería cada vez más, de forma ilimitada. Y la esencia embotellada entre el eco no podría escapar nunca jamás. Afortunadamente existen los egos, los yo se precipitan de acuerdo con la ley de la caída hacia ese punto de trinidad, hacia ese centro de estabilidad donde se desintegran. Entonces al desintegrarse se establece el equilibrio en la esencia. Recobra esta su pristina pureza original. Una vez que ha recobrado su pristina pureza original, reinicia una nueva evolución. Pues allí donde llega el máximo de eso. Y es allí donde el servicio también se recupera. Pues allí donde se establece el perfecto equilibrio, que es el descenso y la fe. Es allí donde se establece el equilibrio completo en cada escena.
Vean pues ustedes las dos caras de esa gran ley de Newton, de la ley de la gravedad. Vean los dos aspectos, el exotérico o público y el esotérico o secreto. Lamentable, los dioses, los pseudo-rosacrucistas, los acuarianistas, etc. No hayan visto el aspecto esotérico o secreto de la ley de la gravedad. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Para los que han viajado a otros planetas, llegan a morir, los días se cumplieron 108 días, y llegan a morir, por ejemplo, en la Luna, ¿a dónde se van? Pues son atraídos matemáticamente al centro de gravedad de la Tierra, debido a la ley del caos. No les queda más. Vencido su tiempo, tienen que precipitarse hacia el centro de la gravedad, de acuerdo con la ley de la caída. Vean ustedes que hasta la caída tiene una ley. Hasta la caída. Todo el universo marcha de acuerdo con las leyes del número, medida y peso. ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, hay algunos pensadores o escritores pseudofilósofos que establecen una ley del equilibrio, no precisamente del centro o del inicio de la Tierra, sino existe en la Tierra libre, sino existe en la Tierra libre. De acuerdo con eso, piensan que debe haber, precisamente para que exista este equilibrio, debe haber cierta cantidad de bien y cierta cantidad de mal, que no podría vivir ni uno ni otro, precisamente se rompería ese equilibrio. ¿Qué nos dice usted? Esos son utopistas. No tienen base que apoyar. Nosotros en cambio nos estamos apoyando en la ley de la gravedad. Y eso está demostrado. Lo de ellos no está demostrado. Es una utopía. Eso es todo. Y se habla del fuego central de la Tierra. El núcleo central de la Tierra nos tiene fuego. ¿Cómo podemos conciliar una cosa con la otra? O es fuego o es extremadamente denso. Dentro del interior del organismo planetario hay fuego y llama. Y no precisamente en el núcleo central existe puro fuego líquido, como suponen muchos, ¿no? En el núcleo central lo que hay es un material mineral extremadamente pesado, denso. Pero esto no significa que dentro del interior de la Tierra no corran los ríos de fuego líquido. Lo hay, también hay agua, zonas, digamos, terriblemente acuáticas, frías, mares interiores, hace todo, pero el núcleo en sí de una extrema altura, de una materialidad terrible. Desde un punto de vista rigurosamente. Si no fuera así, entonces, ¿en qué se basaría el centro de gravedad? Preventa. Allí es donde ya se mineraliza completamente toda la criatura que ha llegado al máximo de la caída. Y cuando ¡pum!, se desintegra.
las capas anteriores de la Tierra, inclusive hasta llegar a el Santo 8, dentro de los amigos de San Pablo, hay las diferentes dimensiones que se penetran, se compenetran y entonces esto quiere decir, por ejemplo, un discípulo exaltado como Judas Iscariote, que está trabajando en el mundo espiritual. Él puede trabajar inclusive en la parte más densa, en el núcleo más denso de la Tierra, pero esotéricamente hablando, él vive en una dimensión que no es, según que puede vivir en una dimensión que le permita no ser el impósito. Puede descender por todas las dimensiones hasta el mismo núcleo de la Tierra. Y puede ascender. Y trabaja. Y lucha por los demás. Porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Trasciende la inferior por medio de una ley superior. Él no está dentro de la ley de la calle. Ha trascendido esa ley. Que ayuda a los que están perdidos. Donde quiera que ve a alguien que manifieste un anhelo por la luz, allí está Judas, luchando, preparando para poderlo sacar. De cuando en cuando logra sacar a algo. Judas, pues, no es como se piensa, un traidor. El discípulo del maestro, Judas Iscariote, hizo un papel, nada más. Representó un papel dentro de un drama cósmico. Cada uno de los 12 discípulos representó un papel diferente. El papel fue preparado con anticipación. Jesús preparó a cada uno de los 12 para representar el drama. Judas no quería presentar ese drama, digamos, ese papel. Pidió que se le dejara representar el papel de veras. Que Judas era un traidor que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y claro, eso está también en el subconsciente, que aunque escuchen la doctrina, la explicación que estamos dando, sin embargo la resistencia permanece. Pero esa resistencia, repito, se debía al tiempo, de que fue asimilada por el infante. Pero debe corregir mediante la meditación. Pero lo negó, entonces, como dice la iglesia. Todo eso es invento. Pedro cumple esta misión. El Evangelio de Pedro es el del sexo. ¿Quién no niega al Cristo 3 veces? ¿Cuál no? Hasta altos iniciados se caen, es decir, fornican, niegan al Cristo íntimo. Es una negación de Pedro. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, dijo Jesús. El gallo es el verbo, la palabra. El iao, gallo, iao, ayo, iao. Es decir, antes que el verbo resuene en nosotros. Me negarás 3 veces. Y el ser humano niega el Cristo cuando fornica, cuando se deja caer sexualmente. Hay que saberlo entender. La doctrina de Pedro es la del sexo. La doctrina de Juan directamente, Jehová, es el verbo, la palabra. Por eso Pedro dice, bueno, ¿y este qué? Refiriéndose a Juan. Contesta Jesús, y si quiero que él permanezca aquí hasta que yo venga, o hasta que yo vuelva aquí, ¿qué? Sí, el verbo aguarda en el fondo del arca, el instante de ser realizado. Cada uno de los 12 tiene su doctrina. Y eso hay que saberlo entender. Sin Judas, por ejemplo, no hay drama. Judas es importante. Es el ego, el yo que hay que disolver.
¿Cómo va a haber drama si no disolvemos el reloj? Podría existir en forma simbólica tal drama, pero ¿cómo lo realizaríamos de verdad si no nos resolviéramos a morir de momento en momento, de instante en instante? Se nos ha entregado la doctrina, pero hay que comprenderla. Necesitamos verdaderamente criticar. O de lo contrario, de acuerdo con la ley de la caída, nos tocará pues bajar precipitadamente hacia el centro de estabilidad de la tierra para reducirnos allí a polvareda cosa. Pues resolver. Repito, yo no dejo de lamentar que no se viene enseñando que la humanidad permaneció durante mucho tiempo embotellada en el dogma de un dogma utópico, sin base, sin fundamento de ninguna especie. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo se concilia el hecho de que, siendo el centro de gravedad la parte más densa, más material de la Tierra, que sea allí precisamente el Santo Ocho y allí ahí resida el regente de la Tierra? Que es el centro de estabilidad, el centro de equilibrio. Allí los egos se vuelven polvo para que licencias el mundo. Allí las fuerzas de la involución y de la evolución se balancean. Tanto es allí también donde tiene que estar el Santo Ocho, cerebro, corazón y sexo del género de Dios. Es el punto equilibrante. Allí la inteligencia adquiere por eso su completo equilibrio. Hay libertad y derecho mediante la muerte. Es el centro más importante, gran equilibrador. Es allí donde se viene a conjugar maravillosamente la luz y la oscuridad, la involución y la equilibrio. ¿Entendí? Habla. Hoy será en el espiritualismo moderno, el aspecto nativo del equilibrio cósmico. Pues un intelectualismo moderno, naturalmente, dijéramos, una deformación de la realidad, un producto del deterioro de la mente. Estos bípedos tricebrados de tipo interactivo están demasiado alejados de las emanaciones del sol absoluto. Es claro que en el ser humano hay dos aspectos subconscientes definidos. El uno que podríamos decir está formado por las impresiones mecánicas de la naturaleza y por aquellas ideas, palabras huecas que se escuchan aquí y allá y acullá. El otro está formado por el ego, por la raza, por la herencia, por el intelecto, etc. Esos dos aspectos, dijéramos, del subconsciente son lamentables. El intelectual moderno, desprovisto de espíritu, es una máquina más, una máquina con esos dos aspectos. El exotérico, digamos, o exterior totalmente mecanicista, formado por impresiones externas, y
el interior formado por su intelecto y su herencia de familia y sus defectos y errores subconscientes. De manera que el intelectualismo moderno en el fondo es subconsciente y por lo tanto no sirve. Lo real está más allá del vano intelectualismo moderno. Hay que buscarlo en la conciencia despierta. Pero despertar la conciencia es vital para descubrir lo real. Entonces pasamos más allá del simple intelectualismo. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno se quede con dudas. El intelectualismo no es un parte de la máquina. Pues sí, obviamente. Hoy tenemos una conferencia obligatoria dictada por un lector de psicología y pues desde luego en lo particular a mí no me parecía nada de lo que estaba hablando, de lo que nos estaba enseñando, porque todo lo que nos estaba enseñando pues era completamente opuesto a la existencia. Desde luego yo me daba cuenta de que completamente estaba desviado de lo que realmente tiene fondo. Yo le pregunté a los dos acerca de lo que eran los efectos psicológicos. Y yo con tanta palabrería de que pareció el político, puedo explicarme de que realmente no existen los efectos psicológicos en nosotros, que la psicología moderna ha encaminado los conceptos hacia un montón de palabras, pero me di cuenta yo de que por el hecho de ser completamente opuesto a lo que nosotros conocemos, me puse a pensar que posiblemente ellos son los que representan el ser humano. Representa a Mamón. Mamón tiene dos aspectos, el intelecto y el dinero. De manera que ellos representan a Mamón. Ya Cristo dijo, no puedes estar con Dios y Mamón al mismo tiempo. Exactamente a Mamón. No quieren reconocer los defectos ecológicos porque ellos son los defectos mismos. El ego se cree perfecto. Son vivos representantes de Mamón, por lo tanto son magos negros. Están lejos de la gran realidad. Se han alejado tanto de las emanaciones del todo absoluto. Debido a su desviación, están motivos ya esas emanaciones. No tienen poder para vivificar esas semillas de por sí degeneradas. Motivo por el cual en ellos ya no nacen los cuerpos existenciales superiores del universo. Van, pues, en el camino de descenso hacia el centro de estabilidad del planeta Tierra, en que marchan de acuerdo con la ley de la caída. Esos son los espacios, repito, de Mamón. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Bueno, entonces vamos a entrar en nuestra práctica de meditación.